En el menú de efemérides tenemos las opciones para el cálculo de Aries, el Sol, planetas, Júpiter, Marte, Saturno y Venus, la Luna y las estrellas. En todos ellos se efectúa el cálculo entrando la fecha y una hora UTC, a excepción de las estrellas donde solamente se entra la fecha. Si le damos al botón calcular, obtenemos el ángulo horario y en la parte de abajo obtenemos un gráfico desde el punto de Greenwich pintando el ángulo horario de Aries. En el caso del Sol es el mismo procedimiento y la información que nos da es el ángulo horario, el paso meridiano de Greenwich, la declinación y el semidiámetro. Y abajo pues tenemos el dibujito de la posición del Sol. Los planetas en todos es exactamente la misma información. Vamos a calcular Marte, le damos calcular y obtenemos el ángulo horario, el paso meridiano de Greenwich y la declinación y el dibujito correspondiente. En la Luna obtenemos los siguientes datos: el ángulo horario, paso por el meridiano de Greenwich, la declinación, el semidiámetro, el PHE, la fase, la edad y la visibilidad. En las estrellas introducimos solamente una fecha, le damos al botón calcular y vemos que nos aparecen las 99 estrellas del almanaque náutico, con su ángulo siderio y su declinación para la fecha que hemos introducido. En las estimas tenemos el cálculo de una estima directa y el cálculo de una estima inversa. En la estima directa tenemos que entrar, es una situación inicial, por ejemplo, podría ser bien esta. Podríamos entrar, indicarle que es al este, y lo que es fundamental es que hemos de entrar a qué rumbo y distancia hemos navegado. Por ejemplo, hemos navegado al 80 y lo hemos hecho durante 50 millas. Al pulsar el botón añadir nos aparece aquí. Podemos introducir otro rumbo y decir que hemos navegado al 125, una distancia de 56 millas, y le damos a añadir. Si estuviéramos en una zona que está afectada por corriente, introduciríamos aquí el rumbo de la corriente y su intensidad. Serían, pues en este caso, 3 millas, le damos a añadir y es también metido en la lista de rumbos y distancias. Si le damos al botón calcular, vemos que nos calcula en la estima directa el incremento en latitud, el incremento en longitud, la latitud media y nos da la situación de latitud y longitud después de haber navegado a todos esos rumbos. En la estima inversa nosotros tenemos que entrar, es una situación calcular. Nos da el rumbo que tenemos que dar para llegar a esta situación y las millas que vamos a navegar. En este caso, 2717,1. En las derrotas tenemos el cálculo de una derrota ortodrómica, una loxodrómica y una mixta. Vamos a empezar con la ortodrómica. La ortodrómica, entrando una situación inicial y una situación final, obtendremos el rumbo ortodrómico inicial y la distancia a navegar. En este caso hemos introducido una situación inicial en Gibraltar y una situación final en Miami. Si le damos al botón calcular, vemos que aparece el rumbo ortodrómico inicial y la distancia de 3.770,9 millas. En la loxodrómica
tenemos que entrar los mismos datos, pulsamos al botón calcular y obtenemos el rumbo loxodrómico y la distancia loxodrómica. Hay una tercera posibilidad, que es la de rota mixta. En el caso de la derrota mixta, tenemos que indicar la distancia entre waypoints que queremos. Vamos a ponerle 400 millas y le damos al botón calcular. Y datos que nos facilita es el cálculo de la distancia ortodrómica, de la distancia loxodrómica, de la distancia mixta habiendo navegado con waypoints en 400 millas, lo que quiere decir que cambiamos de rumbo cada 400 millas, y aquí tenemos la situación de los diferentes waypoints. Bien, si pulsamos al botón mapa, fijaos que lo que nos aparece es un mapa gráfico con los distintos waypoints. Si pulsamos en un waypoint, lo que nos da es ese waypoint, cuál es su posición. En situación tenemos la latitud por la polar, determinante de un astro, rectas de altura simultáneas y rectas de altura no simultáneas. En la latitud por la polar hemos de introducir una colección de datos para el cálculo. Cuando le damos al botón calcular, obtenemos la latitud verdadera y el azimut de la polar. Para el cálculo del determinante de un astro, cuando le damos al botón calcular, obtenemos el azimut de la estrella, la altura estimada, las correcciones, la altura verdadera, el incremento de altura, el ángulo siderio, el horario de Aries en Greenwich, el ángulo en el polo y la declinación. En rectas de altura simultáneas vamos a entrar también toda la información que se nos pide. Usar el botón calcular, obtenemos los datos en la primera estrella, donde nos calcula el azimut, altura estimada, altura verdadera, el incremento de altura, ángulo siderio, horario de Aries en Greenwich, el ángulo en el polo, la declinación. Lo mismo para la segunda estrella que hemos introducido, y nos encuentra una situación observada de 49 grados, 6,2 minutos norte y una longitud observada de 12 grados 15,5 minutos oeste. En rectas de altura no simultáneas, si pulsamos el botón calcular, obtenemos todos los datos tanto de la estrella Procyon como de la estrella polar, y además la situación observada o situación verdadera de donde nos encontramos. A continuación vamos a ver en el menú de varios los ortos y ocasos, donde tendremos una fecha, introducimos una latitud y le damos al botón calcular y obtenemos los ortos y ocasos tanto astronómico, civil como náutico. En meteorología pues hacemos exactamente lo mismo, es introducir una situación, pulsamos el botón obtener previsión y lógicamente nos da la previsión, la situación en un mapa y los datos de información meteorológica, como son la temperatura, dirección del viento, velocidad del viento, presión atmosférica sobre el suelo y la presión atmosférica sobre el mar y el grado de humedad. Pues por último tenemos la opción del planetario. En el planetario lo que vamos a encontrar es que introduciendo fecha, hora
latitud y longitud. En este caso vamos a poner esta y vamos a poner esto, le decimos que es al este y le damos al botón calcular, y lo que nos aparece es un planetario indicándonos o mostrándonos en esa posición que le hemos puesto donde vamos a ver las estrellas o los planetas. En este caso estamos viendo que tenemos un planeta Júpiter visible y estrellas visibles también. Contra mayor es el círculo, quiere decir que son estrellas más grandes y que son de más fácil localización. Bien, con esto hemos terminado el ver todo el funcionamiento de NaturStar. Muchas gracias.